Ya todos sabemos lo que es Reddit, ¿verdad? Para aquel que no lo sepa, es una red social que sirve para compartir toda clase de publicaciones, desde imágenes de tu día a día hasta la situación política en República del Congo, por alguna razón. Sin embargo, lo que nos interesa hoy no es eso, sino su lado más oscuro, su lado más inquietante. Hoy estaremos leyendo historias de Reddit, algunas reales, y otras. Mejor lo dejo a tu criterio. Advierto desde ya que algunas historias van a estar más adaptadas a mi cultura, es decir, la argentina, para que quede más coherente con el relato. Ahora sí, empecemos. Reddit, ¿qué es lo más perturbador que te pasó en la vida real? Muchas veces, nosotros tendemos a sugestionarnos demasiado. Después de todo, nuestra mente está configurada para estar siempre alerta y notar patrones donde no los hay en pos de hacer que sobrevivamos. No obstante, a este chico le pasó algo completamente extraño. Hace unos años, estaba caminando por el bosque, un poco alejado de los caminos de siempre, cuando sentí un olor dulce, pero realmente intenso. Como soy curioso, aparté las ramas para mirar, y encontré un cuerpo. Era obvio que el tipo llevaba ahí bastante tiempo. Estaba todo hinchado, con la piel verde y negra, y con fluidos saliendo del cuerpo. La fauna del lugar ya había estado comiendo de él. Llamé a la policía y me dijeron que esperara al lado del cuerpo hasta que llegaran. Como estábamos en el medio de la nada, tardaron un montón. Se nos vino la noche encima, y me quedé ahí sentado, en la oscuridad más absoluta, solo con él. Después me enteré que se había suicidado. Pero lo peor vino bastante tiempo después. Empecé a soñar con él. Me hablaba en los sueños, y no me decía cosas lindas. Estaba enojado porque según él, le había arruinado su lugar de descanso, y quería que yo también me suicidara. Seguro era solo mi cabeza, pero en ese momento te juro que me cagué todo. Cada tanto todavía se me aparece en los sueños, y no tengo dudas de que esta noche va a volver, después de haber escrito esto. Sé que lo del olor dulce puede llegar a ser raro, pero la explicación es, de hecho, muy entendible y fue explicado por alguien que trabajó como forense. El olor de una persona muerta es casi empalagante, sobre todo en las primeras horas de fallecido. El cuerpo libera azúcares y las descompone, además del hexanal y ciertas cetonas que liberan un olor similar a los de frutas en estado de maduración extrema o casi descomposición. Sin embargo, en este hilo quiero tocar un relato más, algo que puede llegar a evocar distintas sensaciones en nosotros, porque cuando éramos chicos siempre tuvimos miedo a cosas que, en realidad, no estaban ahí, pero cuando de verdad estaban es cuando no sabíamos qué hacer, porque somos chicos. ¿Cómo nos vamos a defender de un adulto raro? Tuve unos viejos de oro que, cuando era chico, me dejaban dormir en el living los fines de semana. Como mi hermana tenía el sueño re liviano, a mí me dejaban quedarme despierto hasta la madrugada. Pero obvio, siempre me terminaba durmiendo en el sillón porque el bloque de Nick at Night me liquidaba. Cuestión que una noche me despierto con una sensación rarísima, como un sexto sentido. Me senté de un tirón y me quedé mirando fijo a la ventana del frente. Vivíamos en una zona rural, pleno campo, así que imagínate la cantidad de árboles que había. Con la luz de la luna que iluminaba perfecto, vi la silueta de alguien arriba de un árbol de mierda. El perro de la casa salió disparado hacia la ventana y empezó a torrearle al vidrio, muy enojado. Cagado en las patas, fui corriendo a la pieza de mis viejos a tratar de explicarles que había un tipo raro afuera. Mi viejo manoteó lo primero que encontró para defenderse y salió volando con los perros, dispuesto a cagar a palos al tipo. Yo me quedé temblando en los brazos de mi vieja hasta que volvió mi viejo. Nos dijo que no había visto a nadie y que me fuera a acostar. Decidí irme a dormir a mi pieza y le conté toda la secuencia a mi hermana. Mi viejo se quedó haciendo rondas por la casa con una taza de café en la mano. Estaba todo en absoluto silencio y en un momento pensé, bueno, ya fue, ahora sí puedo dormir. Pero ni ahí. De repente lo veo al tipo afuera de mi ventana. Con lo poco que se veía por la luna, el tipo me hizo el gesto de shhh con el dedo en la boca y se tomó el palo. Se dio la vuelta y salió corriendo en línea recta. Te juro que no pude parar de llorar por horas.
Esto es aterrador, no solo por el hecho de que es un extraño merodeando por tu casa, a la noche, sino porque sos un nene. Esto agrava muchísimo las cosas, pues esa imagen, esa persona callándote con una seña, se te va a quedar grabada de por vida, acechándote hasta en tus sueños más normales. La inocencia infantil va a ser un tema muy recurrente en este video, al menos en las próximas 2 historias, pero con un pequeño giro que aseguro, va a hacerlos sentir miserables. Encontré una chica muerta cuando tenía 12 años. Reddit, ¿cuáles son los momentos aterradores que jamás van a olvidar? Lo justo es justo, así que voy a arrancar con mi propia historia. Capaz algunos amigos lean esto y la reconozcan como la historia que cuento cuando me tomo un par de más y termino llorando. La verdad es que no es el tipo de cosas que te podés sacar de la cabeza así nomás. Nací y me crié en una ciudad universitaria bastante normalita. Creció un montón en estos últimos 8 años, pero cuando yo era chico todavía era tranquila. Yo era un pibe de la calle, o más bien de los árboles, no sé si seguirán existiendo, pero yo no tenía ninguna gana de estar adentro de casa, jamás. Era feliz estando afuera, más feliz si estaba trepado a un árbol. Y ni te cuento si andaba de aventura. Mis aventuras me llevaban cada vez más lejos de casa, tampoco tan lejos, pero mis mejores amigos tenían una de esas madres hincha que nos cortaba el mambo apenas el más chico se ponía a llorar. Así que me hice amigo del pibito turbio que parecía no tener padres y al que no le importaba juntar pájaros muertos y meterlos en una bolsa de plástico. Sí, tiene tan poco sentido como suena. En fin, daba un cagazo terrible cuando era chico. Atrás de donde vivíamos, había unos buenos 20 minutos de bosque y después una huerta comunitaria para los extranjeros de la facultad local. No lo digo de mala onda, es solo que, bueno, si atravesábamos el bosque y corríamos por los campos, no ibas a escuchar ni una sola palabra en español. Era como estar en otro planeta y creo que a los dos nos gustaba eso. A mí seguro que sí. Pasando la huerta había una granja venida a menos y lo que sin duda era una casita de juegos de otra época. La granja era oscura y estaba llena de cosas con punta. Dejé de intentar meterme más de 4 pasos ahí adentro cuando uno de los pibes del barrio, el de la madre sobreprotectora, pisó un clavo y tuvimos que llevarlo a UPA hasta la zanja más cerca de casa. Pero la casita de juegos era nuestra. Segura, chiquita, y daba un poquito de miedo. Llevábamos a las chicas del barrio, ahí comíamos unos sanguchitos horribles sintiéndonos los reyes del mundo. Entonces, la chica muerta, no. Esa casita de juegos hecha pelota era mi castillo. Era bastante temprano, diría que tipo 8 de la mañana o por ahí. Siempre preferí los dibujitos que daban más temprano, así que ya andaba dando vueltas. También creo que andaba medio con bronca en general con todos los demás por no estar despiertos. Como no pasaba nada, me fui a mi lugar favorito. Crucé saltando la represa de porquería esa, me agaché por abajo del alambrado altísimo y listo, ya estaba. Ni idea de qué pensaba hacer con mi día, tenía mi fierrito pedorro por si había quilombo, me sentía el más grosso. Me agacho para pasar por los yuyos cerca de la casita de juegos y veo unos pies. Sigo avanzando a gatas, ojalá no hubiera hecho esto. Entro a la casita y hay una piba ahí, está azul pálida y no se mueve. Tenía los labios paspados pero como violáceos por dentro. Le agarro el brazo y se siente como tocar a un pescado. Me fui cagando para mi casa y no mencioné esto por 8 años. Para esa misma tarde, ella ya había desaparecido. Imagínate eso por un segundo, sos un nene juguetón, un poco molesto y bastante bobo, creyéndote que puedes ir a donde quieras, cuando quieras, creyendo que las cosas malas solo pasan en las películas, pero al ir a tu lugar de confort ves a una nena de tu edad muerta, ¿cómo reaccionarías? Te leo en comentarios, mientras tanto, sigamos, que ya estamos próximos al final. De este mismo hilo pude sacar una última historia que, al final, acaba bien. Se podría decir que se pudo cerrar un ciclo de dolor en una familia, aunque haya sido sin querer. Cuando tenía 12 años, con mis amigos andábamos en bici por un bosque, metidos en un camino de tierra viejo que ya casi ni se usaba. Se me ocurrió que iba a estar bueno salir del camino y me mandé con la bici directo entre los árboles.
Habré hecho unos 15 metros antes de desorientarme por completo y arranqué para el lado del arroyo, que quedaba en una hondonada cerca de una bajada reempinada, cosa que yo tampoco sabía. Cuestión que me fui de cabeza para abajo y me pegué un palo bárbaro contra un montón de piedras enormes antes de frenar. Mientras estaba ahí sentado, escuché a mis amigos que me gritaban desde el lado del camino, así que ya sabía para dónde encarar. Arranqué para el lado de las voces y vi un auto viejísimo, todo oxidado. En esa época yo era muy fanático de coleccionar patentes, y cruzarse autos abandonados en el medio del monte no era algo tan raro, así que me acerqué a ver si le podía sacar la patente. Cuando llegué, vi que en el asiento de adelante había huesos y un montón de trapos viejos. Era una escena digna de Indiana Jones, como esos esqueletos clavados en una estaca. Pegué un grito de nena y me tomé el palo de ahí volando. Después les conté a mis viejos, que llamaron a la policía. Tras investigar un poco, determinaron que el tipo había desaparecido durante una tormenta de nieve a fines de los años 50 y nunca más se había sabido de él. Llegué a conocer a la viuda y a los hijos, y en el pueblo me dieron un reconocimiento. No me voy a olvidar nunca más de esa sensación, pero turbia. Al menos este Redditor pudo darle un final a esa historia aún inconclusa. Conocer a la viuda y sus hijos luego de encontrar el cadáver de su marido hace que todo sea más bonito. Presentar tu pésame luego de encontrar a su esposo es, como mínimo, algo que cualquier persona normal haría. Pero hay algo más, y si llevamos este tipo de enseñanzas hermosas hasta el extremo casi enfermo, me gusta escurrirme en funerales de chicas jóvenes. No es ninguna fantasía, lo hago de forma habitual. Reviso los obituarios meticulosamente. Manejo cientos de kilómetros. Ayer estuve en General Pico. Me he hecho pasar por un amigo, un compañero de la facultad, un ex compañero de trabajo, hasta llegué a fingir que era pastor evangélico. Soy muy respetuoso y solemne, visto rigurosamente de traje negro. Saco fotos si puedo. Saboreo discretamente el olor de los crisantemos. Me conmueve el dolor de los familiares. Cuando me acerco al cajón, le susurro a la difunta en mi mente una cita de Werther. Hallará solamente luto y miseria. Y jamás toqué un cuerpo. Registro mis experiencias en un álbum. Este año ya llevo varias entradas. Añado notas con mis sueños. Por las noches imagino que ellas son mis jóvenes esposas. Visito sus tumbas el día de nuestro aniversario para dejarles globos y ositos de peluche. Me entristece que cada año estén más abandonadas, pero yo mismo me encargo de arreglarlas. Ayer limpié el sepulcro de aquella chica que murió en la ruta. Mientras fregaba el mármol, pensaba en que la muerte insaciable nos va a reclamar a cada uno de nosotros. Parece enfermo, ¿verdad? Yo lo veo así por lo menos, aunque en cierto punto me conmueve que vaya cada año sin falta a limpiar las lápidas, como una especie de ritual bonito que los une, aunque en realidad no se conozcan de nada. Es perturbador como las llama sus jóvenes esposas, como cree que esas muchachas están unidas a él de una forma espiritual y que, tarde o temprano, va a estar reunido con cada una de ellas, sea en el cielo, como en el infierno. Soy Ecos Digitales. Nos vemos en la próxima transmisión.